Rocío Nale es una asaltante de la ley y sus amigos, sus socios, sus cómplices en Veracruz también. Se le metió en la cabeza y en el hígado que podría inventarse una identidad, ser veracruzana sin dejar de ser originaria de Zacatecas. Y su osadía llegó hasta el punto de modificar la Constitución de Veracruz. Quiso ser veracruzana por el solo hecho de tener 2 hijas y un esposo nacidos en Veracruz. Y quiso ser veracruzana postiza, por supuesto, para contender por la gubernatura en 2024 bajo las siglas de Morena. Como no nació en Veracruz, ni sus padres fueron veracruzanos, usó a sus hijas como instrumento de su ambición política. Ese fue su argumento ante el órgano electoral en 2017. Tener hijas veracruzanas para ser veracruzana. Y 5 años después, en 2022, Morena impuso con ese mismo argumento, la ley Nale. Aún sabiendo que podía ser candidata sin necesidad de ser nativa de Veracruz, con solo acreditar 5 años de residencia efectiva, como ya estaba previsto en el artículo 11, Rocío Nale intentó asaltar la Constitución local. La reforma legal impuesta en el Congreso de Veracruz en agosto del 2022 ha sido una obsesión de Rocío Nale. Quiso ser veracruzana por decreto. Rocío Nale soñó con esa barbaridad. Soñó con ser un rufián o una rufiana de la secta obradorista que se imaginan que pueden atropellar, manosear y comerse la ley por el solo gusto, por el solo capricho de saber que tienen el poder. Y como todo sueño, un día despertó. O mejor dicho, de ese sueño la despertó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros tumbaron la ley Nale, revirtieron el engendro legal que Rocío Nale y sus cómplices le impusieron a la Constitución local. Invalidaron lo único con lo que la zacatecana podría hacerse llamar veracruzana, tener hijas nacidas en Veracruz. Los ministros establecieron que el asalto legaloide de los cómplices de Rocío Nale, el gobernador Cuitláhuac García y el líder de los diputados de Morena, Juan Javier Gómez Casarín, fue un fraude a la ley. Así lo dijo el ministro Arturo Saldívar, un fraude a la ley. Rocío Nale no tiene problema para contender por la gubernatura. La Constitución local le exige 5 años de residencia y Rocío Nale tiene más de 30 años viviendo en suelo jarocho. La residencia efectiva no está a discusión. Es senadora con licencia y desempeña una comisión oficial. Es secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero el punto no es ese. El dilema no es ese. La pregunta es, ¿por qué ese afán de ser considerada ciudadana veracruzana cuando ni legal ni moralmente lo es? El punto es el localismo de los veracruzanos. Y Rocío Nale lo sabe. Los veracruzanos no la dejan de ver como zacatecana y eso, en una elección, resta votos. No dejan de pensar que Rocío Nale es una extraña, es una advenediza política, una arribista, y proclaman que Veracruz es para los veracruzanos. Por eso se inventó la ciudadanía veracruzana atropellando la Constitución local, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la enfrió y la frenó y la exhibió. Y a su falta de identidad veracruzana se agregan el desastre de Dos Bocas, el sobrecosto, inaugurarla sin estar concluida y contratos, muchos contratos para sus amigos. En 2024, por todo eso, Nale será derrotada. Y peor si la operación política descansa en una banda delincuencial encabezada por Cuitláhuac García, que tanto daño le ha hecho a Veracruz, que siembra terror, que encarcela a sus enemigos, que fabrica delitos, que encierra a inocentes y que, según el ejército, protege a grupos criminales. Rocío Nale puede tener la bendición de López Obrador y también que sus operadores sean esos delincuentes que gobiernan Veracruz. Pero el fiasco de Dos Bocas la hace una candidata débil. Y algo más. Desde 2015, Nale mantiene un pacto con priistas. Así fue como pudo ganar la Diputación Federal por Coatzacoalcos.
con el voto de los priistas, con la operación de los priistas. Y en 2018 ese pacto creció, pero sobre todo con los seguidores de Javier Duarte, el exgobernador encarcelado. La ley Nale exhibe su nula moral política y su falta de ética. Su intento de convertirse en veracruzana por decreto es un ejemplo de que no se detiene ante nada para violar la ley. Rocío Nale soñó con violentar la Constitución y casi lo logra, hasta que la Corte la atajó. Soy Mucio Cárdenas y este fue mi comentario.